cómo sería el proceso para elegir al nuevo líder del Partido Conservador y cuánto tiempo puede tomar elegirlo. Bueno, sin lugar a dudas, el Partido Conservador va a intentar, por todos los modos, de lograr un proceso que sea expedito y rápido, porque mientras no se elija a un nuevo primer ministro, pues evidentemente se sigue dañando las bases del propio Partido Conservador. Ya se anunció, lo anunció el propio Boris Johnson, que la próxima semana se estaría anunciando este calendario y por los ánimos que existen y por los dichos que también se han dado por los propios conservadores, pues estaríamos pensando que los tiempos se acortaran lo más posible, precisamente para dar certidumbre, no solamente al Partido Conservador como fuerza política, pero también para dar certidumbre a los ciudadanos británicos en el sentido de que el gobierno está funcionando y está trabajando precisamente para los británicos. Damaso, ante esta debilidad, digamos, del Partido Conservador británico, ¿cómo queda el Partido Laborista? Digamos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar y qué tiene que ocurrir en Reino Unido para que la balanza se voltee de alguna manera? Si realmente el Partido Laborista en unas elecciones generales pudiera llegar al poder en Reino Unido. ¿Estamos lejos o cerca de un escenario como el que le planteo ahora? Bueno, en realidad, precisamente la idea de que los propios miembros del Partido Conservador llamen y pongan a un primer ministro, nos hablan de la fuerza y de la, digamos, tradición constitucional que existe en ese país para que el Partido Conservador continúe. No va a ser una elección general. Ya el propio Boris Johnson se ufanaba precisamente el día de ayer de que deberían de ya enterrar estos asuntos y que él iba a encabezar y a ganar las próximas elecciones generales. Sin lugar a dudas, todos estos escándalos han, de alguna manera, debilitado los fundamentos del propio Partido Conservador y era algo que el propio Partido Conservador vio con toda claridad y por eso impulsó digamos, caída estrepitosa de su primer ministro Boris Johnson. El partido laboral en todos estos días y en sus discursos, precisamente en el Parlamento, pues ha hecho fuego de esta leña y precisamente ha acusado al partido a través de las actuaciones del propio Boris Johnson y ha ganado puntos, pero aún sigue siendo el tiempo del partido conservador, cumplirá con su mandato constitucional. Cuando haya pérdida de confianza, pues evidentemente se estarán llamando a estas elecciones generales, que de cualquier manera tienen su propio tiempo, pero ahorita, por lo que vemos, el Partido Conservador pues va a continuar con lo que le corresponde al nombrar a un primer ministro en sustitución de Boris Johnson. Le quiero hacer un planteamiento y luego, digamos, cómo lo podemos analizar. Boris Johnson siempre ha sido polémico, Boris Johnson siempre ha sido acusado por alguno que otro motivo. Él incluso fue votado por estos mismos parlamentarios que ahora lo quieren sacar del cargo de primer ministro. Mejor dicho, ya le pidieron la renuncia y lo sacaron del cargo de primer ministro. Entonces, ¿por qué el Partido Conservador, conociendo este personaje de Boris Johnson, conociendo los escándalos, lo votó y luego le pidió la renuncia, como también lo estábamos comentando al principio cuando comentábamos la prensa británica también señala que Boris Johnson le dijo al Partido Conservador, ustedes mismos me votaron sabiendo cómo era yo y ahora me hacen esto, como un poco decepcionado. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Digamos que no era algo impredecible, ya sabían quién era Boris Johnson. Sin lugar a dudas, ya sabían quién era Boris Johnson, pero también sabían de la fuerza política, popularidad que tenía Boris Johnson en ese momento. Y como bien se ha notado, pues él fue uno de los mayores promotores precisamente del Brexit. Y como ya era la voluntad por aquel referéndum del pueblo británico, pues lo que se requería era precisamente este líder que pudiera dar certeza en este Brexit, cuando la propia ex primera ministra Theresa May pues tuvo fracaso tras fracaso y también tuvo su propia moción de censura, la cual solventó, pero que al poco tiempo tuvo también que renunciar, evidentemente para dar paso a la llegada de Boris Johnson. Aquí lo que tenemos entonces es este líder carismático
y que prometió una salida, digamos, al Brexit, y por eso era que era el candidato, digamos, más idóneo en ese momento político. Si bien yo creo hubo malos cálculos en cuanto a su comportamiento ya como primer ministro, que sabemos debe de honrar la investidura y que en este caso de Boris Johnson, pues siguió actuando como siempre había actuando y lo que él comenta, pues es una justificación hasta cierto punto un tanto absurda al decir, si ya me conocían, es como cuando uno llega a la fiesta, si ya me conocían como soy, pues ¿para qué me invitan? Entonces es como justificarse a sí mismo y que entra en su propio discurso al acusar a algunos miembros del Partido Conservador de ser esta manada precisamente y de salir todos en estampida, ¿no? Lo cual evidentemente pues no fue del gusto de los conservadores, pero nos habla de su personalidad, nos habla de que es contestatario, nos habla de que no sigue las reglas, pero también ratifica su personalidad como un hombre que se ha construido y que dice pues, muchas mentiras y que luego no quiere reconocer. Y todo esto es precisamente lo que el Partido Conservador, antes de que se siguiera minando aún más la confianza y destruyendo al propio partido y debilitando al propio gobierno, es que se decidió, pues no tenemos un año, un poco menos, de la primera moción, de continuar con este proceso y empujar hasta finalmente lograr sacarlo Sí. de la primera magistratura.